Fui encarcelado por un crimen que cometió mi colega. Mi venganza fue destapar toda su farsa. Durante 8 años, mi mundo fue un cubículo de hormigón. Pero mientras él construía un imperio sobre mis ruinas, yo afilaba mi única arma, el tiempo. Esta es la historia de cómo recuperé mi nombre, destruyendo el suyo en el proceso. Antes de que su nombre se convirtiera en un número de expediente y su vida en una estadística carcelaria, Mateo Vargas habitaba el corazón vibrante y caótico de la Ciudad de México. Era un arquitecto en ascenso en Urbania Construcciones, una de las firmas más prometedoras de la capital. Su vida transcurría entre los planos de futuros rascacielos y el ambiente bohemio de su apartamento en la colonia Condesa, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de los jacarandás. Mateo creía en la simetría, en las líneas limpias, en la idea de que unas bases sólidas podían sostener cualquier estructura. Esta creencia la aplicaba tanto a sus edificios como a sus relaciones. Y la piedra angular de su vida profesional y personal era Rodrigo Almada. Rodrigo no era solo su colega, era su mejor amigo, su confidente, el hermano que nunca tuvo. Juntos habían navegado los difíciles años universitarios en la UNAM y habían entrado juntos en Urbania. Rodrigo era el rostro público de su dúo, carismático, elocuente y con una habilidad innata para seducir a los clientes. Mateo, en cambio, era el motor silencioso, el genio técnico, el perfeccionista que pasaba noches en vela asegurándose de que cada cálculo fuera exacto. Formaban un equipo perfecto, o eso creía Mateo. El proyecto que lo cambió todo fue Torre Insurgentes 500, un complejo de oficinas de lujo destinado a ser la joya de la corona de la firma. Fue un proyecto de miles de millones de pesos, con inversores extranjeros y una compleja red financiera. Rodrigo estaba a cargo de la gestión de fondos y Mateo del diseño y la ejecución. El día en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otro, con el sol filtrándose a través del smog capitalino. 2 agentes del Ministerio Público, de traje y con rostros impasibles, entraron en su oficina. Pidieron hablar con Mateo Vargas en privado. La confusión inicial dio paso a un terror helado cuando pronunciaron las palabras fraude, malversación de fondos y desvío de capital. Mateo no entendía nada. Intentó llamar a Rodrigo, pero su teléfono estaba apagado. Los agentes le mostraron las pruebas. Transferencias millonarias desde las cuentas del proyecto a una cuenta offshore en las Islas Caimán. La cuenta estaba a su nombre. Su firma digital, falsificada con una pericia endiablada, estaba en cada transacción. Vio correos electrónicos manipulados, documentos plantados en su ordenador. Era una trampa perfecta, una jaula invisible construida con datos y mentiras. Mientras era escoltado fuera de la oficina, bajo la mirada atónita de sus compañeros, vio a Rodrigo al final del pasillo. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. En los ojos de Rodrigo no había sorpresa ni compasión. Había algo más, algo que a Mateo le heló la sangre. Un destello de triunfo frío, rápidamente enmascarado por una fingida expresión de horror. En ese instante, Mateo lo comprendió todo. La traición fue tan súbita y brutal que le dejó sin aire. El juicio fue una farsa, un trámite acelerado. El bufete de abogados de la empresa, el mismo que le había redactado su contrato, ahora le acusaba con una vehemencia implacable. Las pruebas eran abrumadoras, científicamente plantadas para serlo. Rodrigo testificó contra él, con lágrimas en los ojos, describiendo su profunda decepción al descubrir la codicia oculta de su mejor amigo. La actuación fue magistral. El jurado le creyó. El martillo del juez sentenció 8 años de prisión en el reclusorio preventivo Varonil Norte. La caída desde su luminoso apartamento de la Condesa hasta la oscuridad superpoblada del reclusorio fue un descenso a los infiernos. El aire en la prisión era denso.
una mezcla sofocante de sudor, miedo y desinfectante barato. El ruido era una cacofonía constante de gritos, portazos metálicos y el eco de miles de vidas rotas. Perdió su nombre para convertirse en el arquitecto, un apodo cargado de ironía y desprecio. Los primeros meses fueron una prueba de supervivencia. Aprendió a no hacer contacto visual, a caminar pegado a las paredes, a racionar la comida de mala calidad y a dormir con un ojo abierto. Vio la violencia en su forma más cruda y la desesperación en su estado más puro, pero en medio de ese pozo de miseria, algo dentro de él se negó a romperse. La conmoción inicial se transformó en una rabia sorda, y esa rabia, a su vez, se cristalizó en un propósito inquebrantable. Pasaba las horas muertas reconstruyendo en su mente la traición, analizando cada detalle, cada conversación, cada promesa rota. La imagen de la mirada de suficiencia de Rodrigo se convirtió en su combustible. Juró que sobreviviría. No solo eso, juró que saldría de allí y usaría cada segundo de su libertad para desmantelar la vida de Rodrigo, pieza por pieza, hasta que no quedara nada de su fachada. En la soledad de su litera, mientras el resto del penal dormía, Mateo comenzó a diseñar su venganza. Sería su obra maestra, una estructura perfecta de retribución, con unos cimientos de paciencia y una fachada de justicia implacable. La prisión es una sociedad en miniatura con sus propias leyes, su propia economía y su propia, y a menudo brutal, jerarquía. Para un hombre como Mateo, un profesional de cuello blanco sin experiencia en la violencia, el reclusorio norte debería haber sido una tumba. Sin embargo, descubrió que las mismas habilidades que le habían hecho un buen arquitecto, la paciencia, la atención al detalle y la capacidad de ver la estructura oculta tras el caos, eran sorprendentemente útiles para sobrevivir. Se convirtió en un observador silencioso, un estudioso de la dinámica del poder entre los reclusos. Identificó a los líderes, a los intermediarios, a los depredadores y a las víctimas. Aprendió que la información era la moneda más valiosa, más incluso que los cigarrillos o el dinero. Su oportunidad para cambiar su estatus de simple superviviente a un jugador respetado llegó de la mano de un viejo llamado el licenciado. Era un exabogado fiscalista que cumplía condena por un desacato al juez que se le fue de las manos. El licenciado era una leyenda en el penal. Por un precio, redactaba recursos, amparos y apelaciones para otros reclusos con una jerga legal casi poética. Mateo se acercó a él no como cliente, sino como aprendiz. Le ofreció sus raciones de comida y el dinero que su hermana Sofía le enviaba a cambio de lecciones. El viejo abogado, hastiado y cínico, vio en los ojos de Mateo una inteligencia y una sed de conocimiento que le recordaron a sí mismo en su juventud. Aceptó. Las noches en el reclusorio se convirtieron en la universidad de Mateo. A la luz de una bombilla desnuda, devoraba viejos códigos penales y manuales de procedimiento que el licenciado guardaba como un tesoro. No solo aprendió de leyes, aprendió a pensar como un abogado, a buscar lagunas, a explotar tecnicismos, a construir un argumento a partir de la nada. Su mente, acostumbrada a la precisión de las matemáticas y la física, se adaptó con facilidad a la lógica implacable del derecho. Empezó a ayudar al licenciado, organizando sus casos, redactando borradores y, pronto, desarrollando sus propias estrategias legales. Se ganó una reputación. Los otros reclusos dejaron de verle como el arquitecto para llamarle, con un respeto ganado a pulso, el colega. Ayudó a un hombre analfabeto a conseguir una reducción de condena al demostrar un error de procedimiento en su detención. Ayudó a otro a comunicarse con su familia tras años de abandono burocrático. No lo hacía por altruismo, aunque una parte de él sentía una extraña satisfacción al traer un poco de orden a ese universo caótico. Lo hacía
porque cada caso era un entrenamiento, cada victoria una afiladura más para el arma que usaría contra Rodrigo. Mientras su mente se fortalecía, su cuerpo se endurecía. El trabajo forzado en los talleres del penal, bajo el sol inclemente del Valle de México, transformó su físico de oficinista en uno correoso y resistente. Aprendió a defenderse, no con la brutalidad de los matones, sino con una economía de movimientos y una rapidez de pensamiento que sorprendía a sus adversarios. La prisión le estaba despojando de todo lo superfluo, reduciéndolo a su esencia, una voluntad de hierro. Su único vínculo con el mundo exterior era su hermana menor, Sofía. Ella era la única que nunca había dudado de su inocencia. Cada 2 semanas, sin falta, hacía el largo viaje desde su casa en Coyoacán hasta el reclusorio. Durante las visitas, separados por un cristal grueso y lleno de arañazos, hablaban por un teléfono que olía a desinfectante. Sofía era sus ojos y oídos. Le traía noticias del exterior, de cómo Rodrigo Almada se había convertido en la nueva estrella de Urbania Construcciones. Había sido ascendido a socio director, había reclamado el mérito del diseño de la Torre Insurgentes 500, ganando premios y reconocimientos. Se había casado con la hija de un político influyente y vivía una vida de lujo en un penthouse en Polanco. Cada noticia era una dosis de veneno que Mateo convertía en antídoto para la desesperación. «Investiga, Sofía», le pedía en susurros. «Busca cualquier cosa, antiguos empleados, proyectos anteriores, cualquier grieta en su fachada». Sofía, una periodista de investigación en una pequeña agencia de noticias digital, se convirtió en su aliada incondicional, su agente de campo. Durante años fue recopilando discretamente información, creando un archivo secreto sobre la vida y milagros de Rodrigo Almada. Tras 6 años de reclusión, gracias a un recurso impecablemente redactado por él mismo y a su buena conducta, Mateo consiguió la libertad condicional. El día que cruzó las puertas del reclusorio norte, el ruido y el caos de la Ciudad de México le golpearon como una ola. El aire, aunque contaminado, le pareció el más puro que había respirado en años. No era el mismo hombre que había entrado. El arquitecto idealista había muerto en aquella celda. El que salió era un estratega, un hombre forjado en el crisol del dolor, con una mente tan afilada como un bisturí y un propósito tan sólido como el hormigón armado. Miró al horizonte, hacia los rascacielos que arañaban el cielo, y una sonrisa gélida se dibujó en su rostro. La fase de planificación había terminado. Era hora de empezar a construir su venganza. Salir de la cárcel fue como nacer de nuevo en un planeta hostil. Mateo regresó a una Ciudad de México que le resultaba a la vez familiar y extraña. La tecnología había avanzado, los rostros en las calles eran diferentes y sobre todo, él era un hombre marcado. El estigma de ser un exconvicto era una barrera invisible pero infranqueable. Las puertas que antes se le abrían de par en par, ahora se le cerraban en la cara. Nadie quería contratar a un arquitecto que había estado en prisión por fraude. Sus antiguos amigos y colegas le evitaban, cruzando la calle, si le veían venir. Era un fantasma en la ciudad que una vez había soñado con moldear. Se instaló en un pequeño cuarto de azotea en la colonia Doctores, un barrio popular y ruidoso que contrastaba brutalmente con el glamour de su antigua vida en la Condesa. Su mundo se redujo a 4 paredes desconchadas, un colchón en el suelo y una vista de un laberinto de cables y antenas. Pero desde esa humilde atalaya comenzó su cacería. Su hermana Sofía fue su primer y único recurso. Le entregó el dossier que había estado compilando durante años, una colección de recortes de prensa, informes financieros de Urbania y notas sobre las conexiones de Rodrigo. Es un comienzo, Mateo, pero es todo superficial. Este tipo es un experto en cubrir sus huellas, le dijo Sofía, su rostro lleno de una mezcla de preocupación y determinación.
Mateo pasó semanas estudiando cada documento, memorizando cada nombre, cada fecha, cada cifra. Su mente de arquitecto buscaba patrones, debilidades estructurales en la fortaleza que Rodrigo había construido. Sabía que un ataque frontal era inútil. Rodrigo era ahora una figura poderosa, rodeado de abogados caros y conexiones políticas. Tenía que ser más inteligente, más sutil. Tenía que convertirse en un depredador. Su primer objetivo fue encontrar a Laura, la antigua asistente personal de Rodrigo, que había sido despedida convenientemente poco después del encarcelamiento de Mateo. Sofía la localizó trabajando en una pequeña inmobiliaria en Querétaro, a 2 horas de la capital. Mateo cogió un autobús y fue a verla. Se presentó con un nombre falso, pretendiendo ser un investigador privado que trabajaba en un caso de fraude corporativo. Laura, una mujer de mediana edad, con una mirada cansada y resentida, al principio se mostró recelosa. Pero Mateo usó las habilidades que había aprendido en prisión. Leyó su lenguaje corporal, escuchó más de lo que habló y detectó el rencor que todavía sentía hacia su antiguo jefe. Rodrigo la despidió porque sabía demasiado, ¿verdad?, dijo Mateo en voz baja. Sabía de las irregularidades, de las pequeñas trampas que él ponía, y él necesitaba a alguien leal que no hiciera preguntas. Las palabras de Mateo dieron en el clavo. Laura se derrumbó y confesó. Habló de una contabilidad B que Rodrigo manejaba en un disco duro externo que siempre llevaba consigo, de reuniones secretas con inversores turbios y de cómo se jactaba en privado de ser más listo que nadie. No tenía pruebas concretas, pero le dio a Mateo la primera grieta que necesitaba, el disco duro. Conseguir ese disco duro se convirtió en su obsesión. Mateo comenzó a vigilar a Rodrigo, estudiando sus rutinas con una paciencia infinita. Desde la distancia, observaba la vida perfecta de su traidor, el lujoso coche con chofer, las cenas en los restaurantes más exclusivos de Mazarik, la esposa trofeo colgada de su brazo. La rabia era un fuego constante en su estómago, pero la canalizaba en una concentración absoluta. Descubrió que Rodrigo iba 3 veces por semana a un exclusivo gimnasio en Santa Fe. Era su oportunidad. Usando el dinero que Sofía le prestó, consiguió una membresía de un día. Entró en el gimnasio y esperó. Vio a Rodrigo entrar en la zona de la piscina y el spa, dejando su maletín de diseño en la taquilla. Aquí es donde los años en el reclusorio dieron sus frutos. Con un trozo de alambre moldeado y los nervios de acero forjados en un entorno donde un error podía costar la vida, forzó la cerradura de la taquilla. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Cogió el disco duro externo, lo sustituyó por uno idéntico que había comprado y que estaba vacío, y cerró la taquilla. Salió del gimnasio sin mirar atrás. En la seguridad de su cuarto en la Doctores, conectó el disco a un viejo portátil que Sofía le había conseguido. Estaba encriptado, por supuesto, pero Mateo había pasado años leyendo sobre informática y seguridad en la biblioteca de la prisión. Durante 3 días y 3 noches, sin apenas dormir, trabajó para romper la encriptación. Cuando finalmente lo consiguió, lo que encontró fue la caja de Pandora de la vida de Rodrigo. No solo estaban las pruebas irrefutables del fraude por el que habían condenado a Mateo, con los correos originales y los registros de las transferencias, sino mucho más. Había un rastro de sobornos a inspectores de urbanismo, evasión de impuestos a gran escala y un segundo fraude en marcha, aún más grande, relacionado con un desarrollo turístico en la Riviera Maya. Rodrigo no era un simple ladrón, era un estafador en serie, un artista del engaño que había construido su imperio sobre cimientos de podredumbre. Mateo copió todos los archivos. Ahora tenía el arma, pero no se la iba a entregar simplemente a la policía. Eso sería justicia, pero no sería venganza.
Rodrigo no merecía un juicio silencioso y una condena que cumpliría en una prisión de mínima seguridad gracias a sus contactos. Merecía la humillación pública. Merecía que la misma sociedad que le aclamaba fuera testigo de su caída. Y Mateo ya sabía exactamente cómo iba a ser el escenario para el acto final. El escenario elegido por Mateo para la demolición de Rodrigo Almada fue el evento más importante del sector inmobiliario en México, la Cumbre Anual de Desarrollo Urbano, celebrada en el prestigioso Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Era el pináculo del reconocimiento para cualquier profesional del ramo. Y ese año, el orador principal, el encargado de dar la conferencia magistral ante 1000 de las personas más influyentes del país, empresarios, políticos, banqueros y periodistas, era Rodrigo Almada. Iba a presentar su nuevo y visionario proyecto, el complejo ecoturístico de la Riviera Maya, el mismo proyecto fraudulento que Mateo había descubierto en el disco duro. Era una oportunidad demasiado perfecta, poética en su simetría. Rodrigo iba a ser el arquitecto de su propia destrucción. Durante las semanas previas al evento, Mateo trabajó sin descanso, moviendo los hilos desde la sombra. Contactó, a través de un correo electrónico anónimo, a un conocido periodista de investigación, de esos que tienen una reputación de integridad a prueba de balas, y le envió un pequeño adelanto de la información, un aperitivo para despertar su interés. Le prometió la historia completa, con todas las pruebas, la noche de la cumbre. El periodista, intrigado, aceptó el trato. El segundo paso fue asegurarse el acceso técnico al auditorio. Aquí es donde su pasado como arquitecto le dio una ventaja inesperada. Recordaba los planos del sistema de ventilación y cableado del edificio de un antiguo proyecto universitario. Usando esa información y explotando la seguridad a menudo laxa de los equipos de montaje de eventos, consiguió que un técnico de bajo nivel, a cambio de una suma considerable de dinero, le instalara un pequeño dispositivo en el sistema de proyección de vídeo, un bypass que le permitiría, en el momento preciso, tomar el control de la pantalla gigante que había detrás del escenario. La noche del evento, el Auditorio Nacional bullía de poder y dinero. Los asistentes, vestidos con sus mejores galas, intercambiaban saludos y tarjetas de presentación. Entre la multitud, anónimo y vestido con un sencillo traje oscuro, estaba Mateo. Nadie le reconoció. Para ese mundo él estaba muerto y enterrado. En su bolsillo, un pequeño dispositivo conectado a su teléfono móvil era el detonador de su venganza. Rodrigo subió al escenario entre una ovación atronadora. Irradiaba éxito. Su traje era impecable, su sonrisa deslumbrante. Comenzó su discurso con la elocuencia que le caracterizaba, hablando de sostenibilidad, de futuro, de crear un México mejor. Proyectó en la pantalla gigante imágenes renderizadas del paraíso turístico que planeaba construir. Mateo, de pie en la parte trasera del auditorio, esperó a que Rodrigo alcanzara el clímax de su presentación. Este proyecto, dijo Rodrigo con la voz henchida de orgullo, no es solo un edificio, es un testimonio de lo que podemos lograr con honestidad, trabajo duro e integridad. Esa fue la señal. Con un pulso firme, Mateo apretó el botón de su dispositivo. En la pantalla gigante, las imágenes del resort paradisíaco parpadearon y se desvanecieron. Durante un segundo, la pantalla se quedó en negro. Rodrigo, desconcertado, dio unos golpecitos al micrófono. Y entonces, la pantalla volvió a la vida. Pero no mostraba su presentación. Mostraba la copia de una transferencia bancaria, la primera de las muchas que le enviaron a la cárcel, la que llevaba su firma digital falsificada. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. Rodrigo se quedó helado, su rostro palideció. Miró a los técnicos, pero ellos estaban tan perplejos como él. Entonces la imagen cambió.
apareció un extracto de su cuenta en las Islas Caimán con el saldo millonario. Luego, los correos electrónicos originales donde planeaba el fraude contra Mateo. La voz de Mateo, pregrabada y distorsionada, empezó a sonar por los altavoces del auditorio, una narración fría y detallada que explicaba cada prueba. «Esto», dijo la voz mientras la pantalla mostraba los planos para sobornar a los inspectores, «es lo que Rodrigo Almada llama integridad. Y esto», continuó mostrando la contabilidad B del fraude de la Riviera Maya, «es lo que él llama trabajo duro». El pánico se apoderó de Rodrigo. Intentó hablar, pero su voz no salía. El auditorio era un caos. Los teléfonos móviles se alzaron para grabar la debacle. Los periodistas corrían hacia el escenario. La esposa de Rodrigo, en primera fila, le miraba con una expresión de puro horror. La humillación era total, absoluta y, sobre todo, pública. La farsa se había derrumbado. Mateo no se quedó a ver el final. Mientras la seguridad del evento subía al escenario y los primeros flashes de las cámaras de la prensa iluminaban el rostro descompuesto de Rodrigo, él se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Se mezcló con la noche de la Ciudad de México, el sonido de las sirenas acercándose como música de fondo. No sentía euforia ni una alegría desbordada. Sentía algo mucho más profundo: paz. El peso de 8 años de injusticia se había levantado de sus hombros. No había recuperado su antigua vida, pero había recuperado su nombre. Y mientras caminaba por el paseo de la Reforma, dejando atrás el caos, supo que, por primera vez en mucho tiempo, era libre para diseñar su propio futuro sobre unos cimientos, esta vez sí, sólidos y verdaderos. La venganza no le había devuelto el pasado, pero le había regalado un futuro.